En lo de las animaciones, creo, profe. Pocas. Entonces, ahí veíamos la parte de la animación. Ahorita vamos a ver la parte de la simulación. Para la parte de la simulación, me guardo esta madre. Entonces, para la parte de la simulación, vamos a cerrar todo este. Vamos a ver unos archivos de los tutoriales del Inventor. Que también ahí les puse lo que viene siendo el video. Entonces, esta es una leva y la válvula, no se alcanza a ver la pantalla. Simón, sí se ve, Inge. Entonces, para la parte de la simulación, esa parte está en entorno. Dentro del entorno está lo que viene siendo simulación dinámica. Y bueno, ahí tenemos la parte de la simulación de esfuerzos, que viene siendo análisis de tensión, análisis de estructuras. Entonces, en esta parte, pues nos vamos a ir por lo que viene siendo la parte de simulación dinámica. Cuando activamos simulación dinámica, pues evidentemente me abre ahí la parte de lo que viene siendo los comandos de la simulación dinámica. Y vemos aquí en la parte del navegador, pues que de manera automática convierte algunas uniones el sistema. Aquí, por ejemplo, vemos que en este caso serían los tres elementos: el soporte, la válvula y la leva. Y aquí tenemos las uniones estándar. Dentro de las uniones estándar tiene ahí una revolución y lo que viene siendo la parte del otro, que viene siendo el prismático entre la leva o la válvula y lo que viene siendo la base. Esa parte de lo que viene siendo el pantalla, pues bueno, aquí tenemos la parte de la unión. Aquí reitero, generalmente está activado el sistema para que reconozca de manera automática lo que viene siendo las uniones, o las restricciones las convierta a uniones estándar. La parte de la configuración, pues aquí yo lo puedo desactivar. Aquí se fijan, convertir automáticamente restricciones en uniones estándar. Si yo no quiero que haga eso, pues simplemente aquí lo cancelo, lo selecciono. Pues aquí tenemos la parte de la aplicación de fuerzas, panes de torsión, gráficos de salida, movimiento dinámico, establecer fuerza desconocida, y lo que viene siendo la configuración de la simulación. Y bueno, la parte de simulador, pues reitero, viene, ahí están, no me acuerdo, reitero si están los videos, si no se los agrego, pero está ahí. Ya hay varios tutoriales que ya lo hicieron, uno de ellos es el Autodesk y hay algún otro ahí que lo replica. Entonces, aquí la primera parte que hace el elemento, pues vemos aquí las cargas externas, el elemento fijo es el soporte, y los grupos móviles, aquí me lo está marcando como la leva y la válvula. Y las uniones estándar que me generó de manera automática es la revolución de la leva
y lo que viene siendo la parte de la unión prismática entre la varilla y la base. Y bueno, aquí en la parte de abajo tengo cargas externas. Ahí vemos, está desactivada lo que viene siendo la parte de la gravedad. Entonces voy a definir gravedad. Aquí a la hora que voy a definir la gravedad, pues me va a aparecer el recuadro. Y aquí está el valor. En este caso, en el sistema internacional, porque mi archivo pues, lo abrí de inicio como el sistema internacional. Aquí están los valores. Aquí yo puedo ponerla como en la dirección o en cierta dirección, o pueden poner componentes de manera vectorial en los tres ejes X, Y y Z. Entonces voy a seleccionar. Entonces aquí, si se fijan, me está marcando una flecha, eso me va a indicar la dirección de la gravedad. Entonces voy a invertir la dirección para que la gravedad pues haga el efecto hacia abajo. Entonces esta parte lo que va a hacer es, reitero, considerar la cuestión de la gravedad, de tal manera que si algún objeto o los objetos que tengan peso, pues sabemos que por el efecto de la gravedad o que tengan masa, por el efecto de la gravedad, pues van a generar un peso, ¿no? Que iría hacia abajo. Lo voy a aceptar y ya está estipulada ahí lo que viene siendo la gravedad. Dentro de esta parte, aquí vemos, bueno, en esta cuestión, vemos que lo que viene siendo el mecanismo este, pues bueno, está suelto. Aquí lo que vamos a hacer ahorita es vamos a definir un resorte. Entonces, dentro de lo que viene siendo insertar uniones, aquí tenemos diferentes uniones. Ya la otra me preguntaba el famosísimo Forever. Entonces aquí tenemos diferentes uniones. Dentro de esas uniones tenemos aquí una que dice muelle, amortiguador y conector. De tal manera que voy a establecer un muelle en la parte de la válvula, en la parte de ahí con respecto a la base. Entonces voy a seleccionar ahí, de tal manera que voy a seleccionar ahí esos dos puntos para que ahí me genere un muelle. Selecciono la cara de abajo lo que viene siendo la varilla o la válvula y la superficie esta de lo que viene siendo la base. Voy a aceptar y aquí ya me está generando el resorte. Entonces acá en la parte de lo que viene siendo el navegador, pues ya me agregó ahí una unión de fuerza. Aquí despliego y tengo una unión de fuerza, en este caso tengo un muelle. Si yo empiezo a poner fuerzas, etcétera, pues todas las de fuerza las voy a ir agregando aquí, las uniones estándar aquí y las cargas externas pues lo voy a ir poniendo aquí. De tal manera que voy a editar ahora las propiedades de ese resorte. Botón derecho, editar propiedades y me abre un recuadro. En esta parte del recuadro, pues ahí estamos viendo las características del resorte, lo que viene siendo la rigidez, la longitud libre y bueno, si tiene amortiguamiento o no, el tipo de muelle, que sería en este caso helicoidal, el radio. Entonces aquí, reitero, este ejemplo pues es uno de los tutoriales, de tal manera que en el tutorial establece que la rigidez sería 1, la longitud libre la establece como 50, que vendría siendo la longitud que hay de la base a donde va o la longitud del tornillo, la longitud de la base a la cara de la válvula. El amortiguamiento 0, el radio de 12 milímetros, y ya lo demás lo deja así por default, de tal manera que le da aceptar, y si se fijan aquí ya cambió el radio ahí en el mismo elemento, pues puedo modificar en las facetas o el número de vueltas que pudiera tener. En este caso lo voy a dejar las mismas, voy a dejar 4 ahí, y lo que hice ahí fue, reitero, establecer un sistema ahí en la parte del resorte, y ese resorte pues lo que hará es que la válvula se vaya
hacia abajo y va a estar ejerciendo ahí una presión de resorte con respecto a la leva. ¿Alguna duda hasta ahí, mis estimados? Profe, yo tengo una duda. Dígame. No alcanza a ver cómo pone los puntos, los dos puntos. Acabas de entrar, Barrón. Sí, pues no alcancé, profe, a ver. ¿Cuáles puntos? Los dos que seleccionas para poner el resorte en medio. Seleccioné los puntos. Va a suprimir el resorte. Vamos a ir en unión. Ya aquí, como ya he seleccionado, pues tenemos el muelle amortiguador. El punto 1. Punto 1 voy a seleccionar la parte de acá arriba. ¿Sí? Y va a seleccionar ahí el circulito ese y selecciono la parte central de ese elemento. Ahora el punto inferior, pues sería en la parte de la base. Entonces el punto inferior sería en la parte de la base, de tal manera que ya agarró los dos puntos, que sería la parte central de este pequeño barreno y la parte central de lo que viene siendo la superficie inferior de la válvula. Ya está, profe, ya era todo, nada más. Ok, entonces Sí. esas serían la parte de, lo vamos a aceptar. Me salgo del órbita, aceptar. Y voy a volver, ya me aparece aquí, lo voy a volver a editar, propiedades. Veamos que 1, 50 y 12. Y bueno, lo voy a aceptar. Entonces aquí ya tenemos esta parte del resorte. Ahora, dentro de esta parte, aquí tenemos uniones estándar. Esta unión estándar, pues yo lo que quiero, en este caso, lo que indica es que hay que simular que la leva esté girando y evidentemente la leva va a estar moviendo el resorte. Entonces, en esta parte de la revolución, en la parte de propiedad, botón derecho propiedades, pues igual me abre un recuadro. Entonces, este, reitero, es una unión de rotación, ahí revolución le llama. Aquí me da la opción de bloquear los grados de libertad o simplemente que no se mueva. Me da la cuestión de mostrar fuerza o el par de torsión. Me da la opción, bueno, no está activada la de desactivar la unión. Y luego acá en esta parte tenemos grados de libertad. En este caso, pues tiene un solo grado de libertad, nomás permite la rotación. Entonces, grado de libertad, de ahí me marca 1. Tenemos aquí lo que viene siendo este elemento que me da la opción de editar las condiciones iniciales, de tal manera que me puedo poner aquí la posición inicial y la velocidad de rotación. En el otro recuadro me da la opción de activar la unión y establecer lo que viene siendo aquí la opción de el par de la fuerza. Me da la opción para poner amortiguamiento, la posición del muelle, etcétera. Y la última me da la opción de activar un movimiento impuesto. Ahí en la simulación o en la tutorial, pues te pide o les pide que lo hagan activando el movimiento impuesto, de tal manera que yo le activo aquí y para ese movimiento pues dice que es un motor y me da la opción de posición, velocidad o aceleración. Activo velocidad y voy a poner un valor constante. La velocidad ahí es de grados por segundo. Aquí creo que te recomiendo, bueno, le pone 360 grados por segundo. Y ahí define esa parte de lo que viene siendo la velocidad. Entonces, hasta ahí, pues tenemos la velocidad, tenemos el muelle. Nos falta poner un elemento. Aquí, por ejemplo, si yo doy play, la leva giraría, pero pues le va a valer que eso no hay o no hemos definido cuál sería la relación de contacto o la unión que debería tener esta leva con lo que viene siendo la parte de la válvula.
¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No. 100. Entonces, ahora voy a poner una unión y le voy a decir que ocupo una unión de un contacto 2D. Esa unión de contacto 2D, pues me va a permitir establecer que existe un contacto en un plano 2D de dos piezas o de dos elementos. De tal manera que voy a seleccionar la primer curva. Aquí, pues este güey ya me generó la curva. Aquí ya les generó la curva. Esa sería la curva que hay que seleccionar, la curva o el perfil de la leva. Y la otra curva, incluso aquí ya la tiene marcada, esta que está aquí, amarillita. De tal manera que esa sería la selección de mis dos elementos para establecer un contacto en un plano 2D. Vamos a aceptar y supone que ella me apareció acá en el navegador. Uniones de contacto, aquí me agregó otra que viene siendo uniones de contacto. Aquí voy a editar propiedades. Y aquí tenemos lo que viene siendo el contacto 2D entre la cam 1 y la válvula 1, entre lo que viene siendo la leva y la válvula. Entonces, aquí me da la opción de desactivar unión y me da otros parámetros. Aquí en este caso, lo que viene siendo mostrar la fuerza. Aquí les establece la escala. Me dice, bueno, ahí en el documento que hay que ponerle 10 a la normal y la fuerza tangencial de 0.01. Entonces aquí aceptar y bueno, ahí tendríamos ya lo que viene siendo estimulado la parte del contacto. Ya tengo ahí la unión estándar, ya establecí el motor, ya tengo la carga de lo que viene siendo la parte de la gravedad. Y ya puse también ¿cómo se llama? Resorte. Entonces se supone que aquí la duración, pues bueno, aquí un segundo. No se puede dar la simulación, las curvas, mendigas curvas. ¿Cuál era? En la unión contacto de las curvas se interceptan en varias ubicaciones. Okay. A ver, déjame ver. Me dice que las curvas se interceptan en varias ubicaciones. Vamos a editar. Contacto 2D. Y el contacto de abajo. Y aceptar. Las propiedades, ok. Simona. En unión contacto 2D. A ver. Déjenme ver el contacto. Déjenlo suprimo. No, profe, imagínate si a usted se le complica a nosotros. Ah, entonces como si nada. Para que este ya estaba, pero no sé por qué el mendigo contacto no lo agarra. Aquí la bronca, una de las broncas,
a la hora de la simulación de levas es o será que, por ejemplo, para poner un contacto 2D, pues el contacto debe de ser continuo. Entonces, generalmente cuando hacen una leva, la curvatura me genera, o la curvatura no la hace una sola línea o no hace un solo perfil. Entonces ahí tienen que buscar la manera de generar que este sea un solo perfil. En este caso el tutorial pues viene o ya se supone que ya está creado ese perfil, ¿sí? Uno de los problemas que se van a topar si van a hacer una de las levas, por ejemplo, es ese, que genera una leva, y si ustedes verifican aquí el contorno, van a ser pequeños pedazos, van a ser una unión de líneas o una polilínea. Entonces, esa sería la bronca. A ver, déjame poner la pinche unión. La pinche super unión. ¿Dónde está la otra? Se supone que aquí es punto. Aceptar. Entonces ahí ya quedaría la parte. Ay, cabrón. Desactivé la actualización. Vamos a regresarle. Esa sería la simulación. Me regreso. Aquí, bueno, podemos establecer para la ubicación de pero le damos play, y cuando play lo junta, y aquí vemos la simulación. Ahora, esa parte, si ven, pues bueno, también se ve el movimiento como ayer lo verificábamos en la animación. ¿Cuál es la diferencia? Reitero que aquí ya está considerando los parámetros físicos, de tal manera que yo aquí hay una parte que dice establecer gráficos de salida, y aquí puedo establecer, de acuerdo a las uniones que tengo, los valores que quiero analizar. Por ejemplo, en la parte del contacto, pues ustedes pueden revisar lo que viene siendo la fuerza. Aquí simplemente activan y pueden verificar la fuerza. Profe, ¿se puede obtener la gráfica de la leva? La gráfica de la leva, ¿cuál de todas? Bueno, con una que es como... Bueno, es que en gallego estamos haciendo como diagramas de leva y son como unas gráficas. Simón. Sí, había dicho, ¿no? No entraste, y eso. Ah, me perdona. Ahorita les digo cómo, pero sí se puede. Entonces, reitero, aquí pueden sacar ustedes la información, pueden analizar los puntos, y aquí les va a ir dando lo que viene siendo las fuerzas. Algunas pues se van a hacer en este caso constantes. Aquí las uniones, ¿cuál otra unión? En este caso la revolución, pues pueden graficar la posición, va incrementando. La parte de la velocidad pues es constante. La aceleración debería ser 0. La fuerza impuesta, por ejemplo, la fuerza impuesta. Y aquí pues yo puedo estar analizando esta parte. Bueno, regreso. Y de hecho déjalo ciclo. Entonces ahí estaría el elemento, y aquí está, en este caso estoy graficando la fuerza impuesta. Fijan, no llega a fuerza, luego aplica una La fuerza al gráfica no se sistema. ve, profe. No me digas. ¿No se ve la gráfica, la pantalla? Sí se ve la ¿No? pantalla y la figura girando, pero la ventana de la gráfica... Bueno, yo no veo ninguna gráfica, no sé si los demás ven algo. A ver, déjame No, cambiar gráfica, si la tabla, una gráfica no. la forma de compartir, espérame. Te mando toda la pantalla.
Déjame les mando toda la pantalla. Ahí está el Yoshi, bueno. No sé si ahora sí se alcanza a ver. Ahí Sí, ya se ve. Entonces, aquí yo estoy poniendo, por ejemplo, la fuerza. Pues llega el momento que no están aplicando ninguna fuerza. Y ahí se ve cómo se incrementa la fuerza. Entonces aquí reitero, ustedes pueden graficar lo que ustedes ocupen. Aquí nomás lo van activando y les va mostrando aquí los valores. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la animación, esta me va a obtener información de fuerzas, velocidades, etcétera. Y bueno, pues lo pueden imprimir o lo pueden mandar a Excel. Aquí me da la opción, se alcanza a ver aquí el formato de Excel. Me da la opción de mandar la gráfica Excel. También me da la información o la opción de guardar todos los valores que me va a estar generando la gráfica. a ver. Exportar todas las curvas. Una tabla, exportar cada curva. Vamos a ponerle ahí. Bueno, ya, pues la velocidad va a depender de su supercompu. A mí me durará como 3 días en procesar la información. ¿Qué compu tiene, profe? No, pues yo soy pobre solo. No, pues no. Entonces aquí está, por ejemplo, la gráfica. Esta sería la parte de la gráfica. En este caso, la que estoy graficando ahí. Y acá están todos los datos. En este caso es fuerza. Vamos a graficar la pura fuerza. Aquí están todos los datos en la posición y la fuerza. Y esta sería la gráfica. Y esta, bueno, reitero, ahí sería la simulación. ¿Dudas aquí en esta parte? No. Vamos a ver uno un poquito más. Esto, bueno, lo ven en levas. Déjame para esta madre. Cerrar esto y nos vamos aquí para desactivar esta parte. Entonces, esta, reitero, sería la simulación dinámica. Vamos a finalizarla. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Respondiendo la pregunta del Yeshua. Para la parte de las levas, aquí en la parte de diseño, aquí en la parte de diseño, aquí está un módulo que se llama leva de disco. De tal manera que ustedes seleccionan ese módulo, leva de disco, y aquí me da la información, toda la información para diseñar una leva, para hacer una leva. Aquí el componente de leva, bueno, va a ser un componente, el radio básico que veían ahí con gallegos, el radio básico, lo ancho de la leva, el radio del rodillo que van a poner, el ancho del rodillo, y bueno, aquí donde lo van a montar, si lo van a montar sobre algún cilindro, etcétera. Acá en esta parte les da los segmentos que quieren utilizar. Aquí tengo 3 segmentos, pueden agregar más segmentos. Los segmentos, pues, eran los que ustedes ahí les definían las secciones de la leva, ¿no? Si era subida, bajada, detenimiento, si era detenimiento, subida, bajada, detenimiento, o subida, detenimiento, bajada, detenimiento, o X elementos, ¿no? Entonces, esos serían los segmentos. Aquí nomás tengo 3 segmentos de 0 a 90, de 90 a 180. Puedo agregar más segmentos. Vamos a añadir después. Entonces aquí estoy analizando otro segmento. Aquí ya lo dividí en 4. Entonces voy a modificar, por ejemplo, aquí en el primer segmento yo quiero que la posición final del movimiento sea 90 grados, lo voy a dejar 90, 90, 90. Le voy a poner que aquí sea detenimiento bajo. Le voy a poner 0. ¿Sí? Y
Le voy a poner en la 2, que en la 2 suba. Y aquí me da las opciones o los diferentes fórmulas para las levas. Aquí vemos el armónico sinusoidal, cicloidal, parabólico, el polinomio de tercer hasta séptimo grado, polinomios no simétricos, doble armónico, y doble armónico aquí para pieza 1, pieza 2, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar un polinomio de tercer grado. Entonces, polinomio de tercer grado, voy a establecer la subida, vamos a decir que 10 milímetros. Y bueno, aquí me da otras información que puedo poner, velocidad máxima, aceleración, o hay otra opción que acá me está calculando todo eso. Entonces, ahora, ese sería en el elemento 2. En el elemento 3, voy a decir que baje, no suba y baje ahí. Voy a ponerla que baje con un senoidal, o cicloidal. Que baje a 0. Ok. Y en el 4, pues, que sigue en 0. Déjame actualizar la gráfica. Que me la actualizo, A ver, en el 2, 180, chingado. Elevación final, 10 milímetros. En la 2, elevación final. En la 3, elevación final 0. Y en la 4, elevación final 0. Y vamos a... Si me pongo una actualiza a los grados, ¿verdad? Punto final de movimiento 180 grados. Y el otro 170. Y en el último 0. Segmento. Entonces, esta sería la gráfica que yo estoy generando. Le puse aquí que en el segmento 1, 90 grados, fuera detenimiento bajo. En 90 grados suba con un movimiento, ¿qué era? El segmento 2. Polinomial de tercer grado, sube polinomial de tercer grado. Y luego en el segmento 3, baja a 0 milímetros y llega hasta 270 con un movimiento cicloidal. Y ahí genera la última etapa, pues era detenimiento. Entonces esta es la gráfica. Aquí me está mostrando el azul, la elevación o la S. La otra, el que vendría siendo la velocidad, la WF. La roja, la aceleración. La verde, el J o el impulso, el jerk que le llamaban. Y el otro, el ángulo de presión. Entonces, si se fijan, aquí las gráficas en la sección de 90 a 180 son diferentes. ¿Por qué? Porque son diferente función de movimiento. Si yo utilizo la misma función de movimiento, pues deberán de ser gráficas muy similares. Aquí lo voy a calcular otra vez. Bueno, en esa no, en la tercera. Tercera, de cuarto grado. ¿Cuál utilicé? El de tercer grado. Y aquí vemos ya las gráficas muy similares, pero evidentemente una para subida y otra para bajada. De tal manera que aquí yo puedo estar manipulando los elementos. Digo, Gallego lo pilló de séptimo grado la subida. Entonces sería la gráfica para lo que viene siendo la SBAJ, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Yeshua.
Montame que salió. No, aquí estoy, profe. Sí, quedó claro. Entonces, estas serían las gráficas. Sí, quedó chido. Aquí, evidentemente, ustedes, pues ya, si lo vamos a meter lo vamos a diseñar, pues bueno, aquí hay que poner radio básico, esto, y esta información también les va a ayudar para determinar el ángulo de presión. Y ya vieron ustedes que ese ángulo de presión, pues dependiendo no debe de pasar de cierto valor. Acá tenemos los resultados, acá tenemos segmentos. Acá en la parte de cálculo, pues bueno, yo puedo establecer velocidades, puedo establecer alguna fuerza de lo que viene siendo del resorte y me va a calcular esfuerzos. Aquí me va a dar velocidades, aceleraciones, el momento de inercia, los jotos, el ángulo de presión, las fuerzas máximas, etcétera. Ahora, esta información, quedamos que ustedes la pueden mandar, exportar plantilla. Y aquí, bueno, pueden generar resultados. En la parte de resultados, les va a graficar nomás en qué razones. Estos serían los resultados que me manda el Excel. Aquí los valores del componente, las posiciones, y aquí abajo me está graficando la S, la elevación, la velocidad, la aceleración, el impulso, el ángulo de presión. Y bueno, acá la fuerza del seguidor, el esfuerzo normal y las demás gráficas. Me da esta parte de resultados. Esto, reitero, serían las gráficas. Aquí en la otra parte me va a mandar, a ver si es esta, exportar plantilla, denominación. Hay una que me manda lo que viene siendo el archivo en Excel, me genera todos los datos, no me acuerdo si en Excel o en... A ver si es este. Eso me lo manda como una plantilla. Ok. Vamos a ver en cuál me lo mandaba aquí en este. Se me hace. A ver, aquí mismo lo mandaba. Información, guía. Resumen. Hay uno, déjame ver dónde. ¿Qué me va a mandar? Dan de cuenta que me manda, no sé si ustedes graficaron o llegaron a graficar y obtener las gráficas de ese BAJ. Pues ustedes metían la ecuación y les iba dando los resultados. Esa información aquí ya me la genera de manera automática el invento en este caso. ¿Alguna duda hasta aquí tú? Aquí acá está abajo. No, profe, todo bien, sí quedó muy claro. Aquí acá está abajo. Mira. Ya con eso salió el examen de gallegos, profe. Y de hecho aquí, por ejemplo, aquí pueden sacar los datos, aquí les determina todos los datos, cada uno de los puntos, cuando es 20 grados, cuando es 30 grados, nomás a ver dónde lo manda. Hay una que lo manda, nomás no me acuerdo si. Estructura. Está preliminar. Tipo de seguidor. Ya llenaron la evaluación. ¿Cuál evaluación, profe? La que les mandó César, que tiene que llenar las evaluaciones de su tutor y su docente, eso no sé qué madre. Ah, la evaluación
Yo la ballena en un reto más. Entonces ya tú, Yocho, si lo quieres generar sólido, pues simplemente le das a aceptar. Y ya te va a pedir que dónde la vas a pegar. Y ya nomás la insertas, ¿no? Ya dependiendo de donde la quieres hacer, ya te la eleva, generada bajo esas condiciones. Esa sería la leva. Está bien, profe, muchas gracias. Ya está. Ahorita déjame acuerdo dónde lo mando los archivos y les comento. Desea guardar mail. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Vamos a cerrar ese. Vamos a ver otro ejemplo de simulación. Aquí generé un mecanismo de 4 barras, es que ustedes ahí vieron en la primera unidad con gallegos. ¿Sí? Entonces tengo el mecanismo este de 4 barras y lo voy a simular. Entonces, evidentemente, pues ya hice el ensamble, ya están los mecanismos, ya tienen cada uno sus dimensiones, las dos soportes que irían a tierra. Entonces, igual manera nos vamos a ir a lo que viene siendo entornos y simulación dinámica. En esa parte de simulación dinámica, pues reitero, aquí ya me acomodó el elemento, ya lo he simulado. Entonces aquí va a ser lo mismo, me va a generar lo que viene siendo las uniones estándar, unión de revolución, revolución, revolución y revolución esta parte. Entonces, en este caso yo quiero que esta sea la que se mueve o este eslabón sea el elemento de tal manera que aquí le doy editar. Vamos a editar las propiedades. Vamos a editar propiedades. Y dentro de las propiedades, pues voy a hacer lo mismo que en otro. Aquí voy a utilizar ahora, puedo utilizar cualquiera. Voy a utilizar este que me dice la posición inicial. Por ejemplo, yo tengo que sea 0 grados. Yo puedo cambiar aquí la posición. Ya cuando les haga gallegos, pues hay que obtener la posición de salida cuando la entrada es de 40 grados. Entonces definen ahí la posición de entrada. Entonces aquí entre este y este habría 40 grados. La velocidad igual en grados por segundo, pues aquí pueden poner la velocidad que ustedes opinan, 360, y le damos a aceptar. Entonces, en este caso, pues prácticamente sería todo. Puedo incluso, bueno, ya puse la gravedad. Aquí está la fuerza de gravedad, que iría a esta parte. Se alcanza a ver la flecha. Aquí está la fuerza de gravedad, ir hacia abajo. Entonces, aquí voy a simular. Y ese sería el eslabón. Entonces, en esta parte es muy común. Aquí los gráficos de salida. O bueno, aquí los gráficos de salida generalmente nos piden o les piden analizar lo que viene siendo la velocidad, por ejemplo, o la posición, lo cierro, la posición de este mecanismo con respecto a este o de este punto con respecto a este. Al final de cuentas, en estos tipos de mecanismos, pues, se recuerdan, se interesaba conocer la posición y velocidad de estos que están aquí. Y ahí pues utilizaban superecuaciones y las determinaban. Entonces aquí yo puedo generar, a ver, permítanme. Sí, ahí van. Déjenme
Ok, entonces estábamos en la parte de lo que viene siendo las gráficas. Aquí, por ejemplo, no activadas estas, las voy a desactivar. Las velocidades. ¿Cómo más está activada? El estándar. Las revoluciones. Las... A ver cuáles eran las que tengo activadas. Entonces aquí, pues reitero, yo puedo graficar lo que viene siendo, por ejemplo, a ver, trazo BX, trazo 2. Estoy graficando los trazos. BX, trazo 2, me los quito. Quito las componentes. Aquí está mi gráfica en blanco. Yo ya voy a graficar la posición del punto que está acá arriba. Y esa, déjame ver cuál sería. Entonces voy a... Aquí me está marcando lo que viene siendo las uniones. Entonces ya dependiendo de cuál sea la que quiero establecer, pues voy a generar, déjame ver cuál es la chida en la que quiero. Esa es la revolución 2. La revolución 2 viene siendo esta. Entonces voy a establecer las velocidades. Y esa sería la velocidad, por ejemplo, ese punto. Y bueno, ahí puedo definir lo que viene siendo igual las aceleraciones, las fuerzas, etcétera. Esa serían la parte de las gráficas. Entonces aquí, pues bueno, le damos play y me va a ir mostrando lo que viene siendo el movimiento y la gráfica. En este caso aquí activé los trazos también para ver la trayectoria de ese punto y ver la trayectoria de este otro mecanismo. Entonces esta, reitero, es la simulación dinámica. Y igual de aquí pues pueden mandar la información. Voy a mandar Excel. Y aquí vemos la gráfica en Excel, lo que yo estoy graficando. Y bueno, aquí vemos a un lado los datos. Sí, lo que viene siendo los datos y en este caso las revoluciones en grados por segundo al cuadrado, la aceleración y la velocidad. Y en este caso, pues bueno, sí viene siendo la velocidad angular o la omega que ustedes determinaban ahí. Cuando analizaban el mecanismo, pues analizaban ahí un omega 3, un omega 4, donde la omega 2 pues era la entrada, omega 3 era del rojo, y la omega 4 generalmente es esta del gris. O pueden establecer lo que viene siendo igual las posiciones. Por ejemplo, en el punto del trazo, en el trazo pueden poner la velocidad o las velocidades en X, Y y Z, ¿no? Cómo va variando la velocidad en los diferentes elementos. Igual para las aceleraciones. Y ya reitero, voy a depender de lo que estén buscando. ¿Alguna duda ahí en esa parte, niños, jóvenes? Creo que no dije todo va quedando ahí claro. Pues eso sería pues prácticamente lo que viene siendo la simulación, perdón, lo que pueden hacer con la simulación, pues ya dependerá de ustedes, ¿no? Todo lo que vieron con gallegos, pues lo pueden empezar a simular.
lo pueden analizar y generalmente todas estas gráficas, pues en su momento a lo mejor las calcularon ustedes o las hicieron en Excel y determinaron las posiciones o los valores. Ahí, si más no recuerdo, hay una parte en la que ven la parte gráfica. Pues la parte gráfica es simplemente, déjame salgo la simulación, y esa parte gráfica pues es simplemente poner la entrada, decir, yo quiero que la entrada sea, o poner una restricción, la entrada esta cuál es, y ya ubican la otra posición. Que cuando la entrada es esto, cuál sea la otra posición. Y eso lo veían como parte gráfica. Y la parte analítica, pues bueno, hay que determinarla. Ahí veían las ecuaciones de omega 3, teta 3, teta 4 y omega 4. ¿Cierto o no? ¿No lo vieron? Barrón, ¿dudas? ¿Todo bien, profe? ¿Los demás? Por mi parte creo que todo bien. Excelente. Entonces ya reitero, la parte de la simulación referente a las cargas, etcétera, pues bueno, ya dependerá muy particularmente del sistema, ¿sí? A lo mejor aquí en la entrada, en vez de ponerle velocidad, pues yo le puedo poner algún torque. Igual ustedes pueden modificar lo que viene siendo la parte de los parámetros. Aquí yo le puse la velocidad a 360, pues ustedes la pueden modificar. 20, que va más rápido. Sí, ahorita utilicé esta parte para definir que la posición de entrada la voy a poner, por ejemplo, posición de entrada 0 y la velocidad esta, de tal manera que ahora va a empezar cuando está horizontal y en teoría pues va a ir más en chinga. Y bueno, ahorita vimos ahí que utilicé esta parte, igual puedo utilizar la que vimos hace rato con la leva y decir que la velocidad sea constante y que me vale que eso de donde empiece, ¿no? Entonces hago esto y debe hacer lo mismo. O de igual manera, le puedo cambiar la velocidad. A ver, que vean que propiedades. Y quedamos que aquí le voy a poner una velocidad más lenta, 90. Entonces, y pues ya sería la velocidad mucho más lenta. Y bueno, aquí les va a dar la opción de guardar un video si es que lo quieren hacer. Aquí se detuvo por que tengo nomás 2 segundos. Entonces está 90 por segundo, pues en los 2 segundos nomás recorre 180. Entonces aquí le voy a cambiar el tiempo, que sean 4 segundos, para que alcance a dar la vuelta. Y reitero, pues aquí ya les va a dar la opción de generar el video, guardarlo como AVI o como, no, nomás AVI me da chance, el nombre del video y ya dónde lo van a mandar. ¿Dudas, jóvenes ilustres? Todo al 100. ¿Todo 100? ¿Listo ya para las super simulaciones? No, hombre, van a ser 2 palitos de una leva moviéndose. No, van a simular, ¿qué era cómo se llama? El tornillo, ¿no? No es que ese sí les dice simular. Se me hace que dijo ¿cómo se llama? Ulloa y Forever.
El famosísimo Forever. Voy apenas hablando de Forever, no es que apenas va a entrar. Mira. Dicho y hecho. ¿Lo invocó usted, profe? Mira. Dicho y hecho, ahí está. ¿Qué onda, Forever? ¿Qué hay, Inge? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues precisamente estábamos hablando mal de ti. Ah, ya estoy acostumbrado. Esa es la actitud, ¿dónde está tú y eso? A ver. Déjame presentar toda la pantalla. Entonces quedaba pendiente lo de guardar los valores, ¿ah? Esta era la gráfica de la leva, aquí está, mira Yeshua. No lo había visto el mendigo. Guardar valores. Y aquí lo malo es que lo van a tener que guardar en el texto. Vamos a poner en escritorio. Vamos a poner en escritorio y lo vamos a poner Forever. Con B de Forever. Y se supone que ahí me va a mandar lo que viene siendo el archivo. Un mal desmadre que tengo abierto. Esta sería la información. Aquí está la posición. Lo lee de la posición de la leva en grados. De 0, aquí lo va incrementando 0.5, 1.5. Y aquí están los valores. Entonces hasta 90 grados pues no había bronca. Era detenimiento bajo. A partir de 90 empieza el otro valores. Aquí están. Estos valores son los que ustedes calculaban ahí con la ecuación A cuando la leva subió 20 grados, ¿no? Entonces, si estaba en 90 y 20, ¿cuántos serían? 110. Entonces aquí, este sería el valor para lo que viene siendo la S. Debe ser aceleración. Debe ser posición, velocidad, aceleración, el joto o el golpeteo, el ángulo de presión. Y estos datos pues ya se los da el software. Y eso lo calculaban ustedes. Entonces ya para el examen de gallegos, pues bueno, que les pedí ahí los datos, pues aquí lo sacan rápidamente. Simón, Yeshua. Bueno, que ya se fue el Yeshua. No, profe, aquí ando, está bien. Entonces sería la manera de generar los diagramas de la leva, los gráficos de la leva. ¿Alguna duda? Dudas generales, particulares, existenciales. Ah, no, para las existenciales ahí tienen al César. Para las dudas existenciales ahí tienen al famosísimo César. No, si no hay duda, pues si quieren aquí dejamos. Y bueno, nos veríamos hasta regresando de vacaciones. Tengan unas excelentes fiestas, jóvenes, cuídense. No hagan niños. Ya está, profe, que tenga buenas tardes. Hasta después de vacaciones. Igualmente, cuídense. No salga por el COVID, ¿eh? No, que están cerraditos. Sale, profe, muchas gracias. Sale, pues, que estén bien. Bye. Buenas tardes, profe. Ánimo, profe, vacaciones. Dale,